Para poder emprender hay que aprender, pero también hay que prenderse. Haz clic, conéctate con nosotros y conoce lo que nadie te cuenta del mundo del emprendimiento. Esto es Emprendidísimo. Patrocinado por Escuela Bancaria y Comercial. Hola, hola, emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Emprendidísimos. Yo soy Chinadi Radio y hoy estoy muy feliz, muy contenta, muy emocionada, porque antes de platicarles y presentarles del invitado que tenemos el día de hoy, quiero hacerles una pregunta, y es que si en algún momento de su vida escolar, universitaria, preparatoria, secundaria, tuvieron a ese profesor que les encantaba, que querían ir a sus clases, que ponían atención todo el tiempo, que era ese profesor que te cambiaba por completo tu forma de ver la vida, la forma de, evidentemente, quitarte el miedo de estar allá afuera en lo profesional, que le aprendías y que querías aprenderle más. Y pues bueno, ese es el invitado que tenemos el día de hoy. Para mí, Lorenzo fue un profesor en la universidad que me cambió el panorama por completo y que, más allá de enseñarme, me empujó y me retó a verdaderamente hacer cosas afuera, que es lo que creo que a los jóvenes les hace falta. Bienvenido, Lorenzo Caballero, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué bonita presentación. Nunca me habían presentado así. Y un placer estar aquí Gracias. en el programa. Entonces, bueno, pues encantado de venir a platicar acá contigo. Muchas gracias, Lorenzo, el placer es mío. Oye, pues yo ya te conozco bastante, ya sé bastante de ti, pero seguramente los radioescuchas van a estar muy intrigados y muy interesados en saber quién es este personajazo, y me encantaría empezar por ahí, que les cuentes de dónde nace este Lorenzo. Porque algo que les tengo que decir es que su segundo nombre es emprendedor y tercer nombre negocios, hombre de negocios, y quiero saber de dónde empieza esta cosquillita de hacer negocio con todo, porque eres esa persona que estás evidentemente en el giro del emprendimiento, del entretenimiento, pero te enfocas a muchas cosas muy distintas. Entonces, ¿de dónde nace esta cosquillita de voy a hacer negocio con esto? ¿Por qué no hago un business con el otro? Pues nace de la necesidad, creo, como todos. O sea, creo que al final las personas que hoy se dedican a hacer negocio, verdadero negocio, tiene que ver con esta necesidad. Decía Steve Jobs, que stay foolish, stay hungry, ¿no? Uh-huh. Y creo que esta parte es muy importante, porque al final yo a los 15 años, de repente me encuentro con una realidad totalmente opuesta a la que vivía, donde prácticamente mis papás tenían resuelta mi cuestión financiera, y de repente ya no tengo resuelta mi cuestión financiera. Entonces yo tengo que salir a trabajar. A los 15 años. A los 15 años más o menos, sí, yo tengo que salir a trabajar, porque pues mi mamá pues se queda sola con los gastos de la casa, de mi hermana también, y bueno, y de mi parte, si quería pues tener la vida adolescente, tenía que generar mi propio recurso, ¿no? Yo prácticamente empiezo a trabajar en los supermercados, armando autos de modelismo. Está muy raro eso, porque nos contrata una empresa que se dedica a eso, y entonces yo me iba a los supermercados los fines de semana, y los niños compraban su auto, lo armaban ahí mismo en una mesita, y yo les ayudaba a armarlo, y les ayudaba a pintarlo. Curiosamente soy muy malo para las manualidades. Es lo que te iba a preguntar, ¿en qué momento eras tan manitas y paciente? No soy. Para lo que sí era bueno es para entrarle a las cosas, y era lo que había y le entré, ¿no? Y generalmente cuando le entro a algo, me entrego a eso, a lo que le entro, ¿no? Entonces, ahí empezó un poco la historia, y después de ahí empieza también mi historia en el entretenimiento, ¿no? Que es donde se decide qué voy a estudiar yo. Uh-huh. Y es porque me invitan a trabajar como ball boy en el cuadrangular de la NBA, que se hacía en el Palacio de los Deportes. Y cuando yo veo eso, a esa edad, digo, wow. Y me acuerdo que en el último partido del cuadrangular, duraba un fin de semana, estaba yo recogiendo las toallas en el vestidor de los Rockets de Houston. Wow. Y uno de los jugadores
que de hecho sale en la última película de Adam Sandler, que se dedica él a ser como un buscador de talentos. Se llama Kenny Smith, jugador de los Rockets. Saludos por si nos está escuchando. Saludos a Kenny Smith, porque marcó mi vida en algún punto. Me regala su tenis y lo firma, ¿no? En agradecimiento. Ese tenis todavía lo tengo ahí, porque para mí representa ese momento donde yo digo, claro, hay que dedicarse a esto, y sobre todo, creo que la parte más importante, el ser agradecido. O sea, creo que esos dos elementos se vuelven fundamentales y pilares en mi vida. Y al final, yo decido dedicarme a la docencia paralelamente a todo lo que hago de negocios, como dices, porque pienso que es la mejor manera de trascender en los demás, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que así empieza esta historia. ¿Y cuál fue el primer proyecto que tú llevaste y que tú creaste y que lideraste? ¿Te acuerdas? Sí, o sea, el primer proyecto ya de emprendimiento como tal fue, yo tenía 22 años, estaba, todavía no entraba a la carrera porque no pude entrar por una cuestión económica, tuve que salir de la prepa e inmediatamente ponerme a trabajar, pero en donde yo trabajaba empecé a encargarme de las obras de teatro, ¿no? Como a suplir a la maestra de teatro, y de repente me quedé como titular de las obras de teatro. Yo no pensaba dedicarme al teatro, pero empecé a encontrar ahí un gusto por él, por lo mismo que te digo, que lo que yo haga me voy a entregar a eso, ¿no? Y al cuarto, quinto año montamos una obra muy bonita, muy grande, y conocí en el público a un promotor. Me dice, oye, ¿no te interesaría irte al teatro profesional? Y yo, pues sí me interesa, ¿no? Pero tú estabas en la parte, o sea, escolar. ¿estabas actuando o estabas llevando la Yo era el director? director y el productor de la obra. Okay. Un papá o un conocido de alguien de la escuela era promotor. Okay. Y conocía en ese momento el mejor productor o uno de los mejores productores de teatro infantil en México, que en paz descanse, que era el señor Ramón Sevilla. Uh-huh. Entonces, él me dice, ¿no te interesa? Sí me interesa. Pues transformo mi casa en una productora de teatro y empezamos a montar con los mismos niños de la escuela la producción. Conseguimos, gracias a Ramón Sevilla, que lo conocía, en ese momento él tenía 3, 4, 5 obras de teatro montadas en Teatro Tepeyac, Teatro Hidalgo. Conseguimos el Teatro Hidalgo y conseguimos a José Joel. Uh-huh. Y conseguimos a Daniela Luján. Uh-huh. Y montamos la obra de La Sirenita, ¿no? La estrenamos en el 2003, la estrenamos en el San Benito, curiosamente, y después del San Benito saltamos al Teatro Hidalgo. Ese fue mi primer proyecto, ya de tener que pagar sueldos, de tener que hacer publicidad, de hacer ya cosas que implicara la responsabilidad de otras personas, no solo la mía. Claro. Y bueno, me di cuenta que hacer teatro en México no es nada sencillo. Al principio en el Hidalgo la pasamos bien, pero me tocó también cuando se incendia el Teatro Hidalgo. Y me hablan un día y me dicen, oye, Lorenzo, se incendió el Teatro Hidalgo, tienes que sacar tus cosas. Yo compartía el teatro con Morsa, que tocaba el sábado en la noche, y el domingo en la tarde, me parece, estaba la obra de Yo soy Sor Juana Inés, uh-huh. de Miguel Sabido, me parece. Y en ese momento a mi producción no le tocó el incendio, no llegó, okay. Pero sí me tuve que cambiar. Me mandaron al Teatro Cuauhtémoc, no me quise ir para allá, por la ubicación, etcétera. O sea, era totalmente un cambio, y conseguimos el Teatro Jorge Negrete, pero estaba súper frío. Entramos al Jorge Negrete y no duramos más de un mes, porque ya fue inaguantable la nómina, la cuestión nominal. Tenía el apoyo de 2 personas maravillosas, que es Carlos Chávez y el señor Armando García, y de un staff maravilloso también, donde estaba Cari, donde estaba Carla, donde estaba Roberto, la otra Carla. O sea, había un equipo muy bonito de gente que creía en el proyecto y creía en mí. Entonces yo sentí como ese primer golpe de decepción, de decir, chin, no, esto no logró ser negocio,
tenemos que cerrar porque si no cancelo ahorita, la pérdida va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces creo que si me preguntas cuál fue el primer impacto fuerte que tuve en la cuestión de negocios, fue ese, ¿no? El tener que decirle a esa gente que creía en mí que no iba más la producción, porque no había manera, no había dinero para continuarla y la tuvimos que acabar. Y que aparte era el primer proyecto, Era ¿no? el primer proyecto. Dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, que es justo el que creían en ti, pero a su vez tú creías muchísimo en el proyecto, ¿no? ¿Qué tan importante es para los emprendedores en el giro a que se dediquen, que crean fielmente en su proyecto? ¿Y qué opinas de justo esta línea tan delgada de seguir creyendo, a aferrarte a que a pesar de que ya las condiciones no sean las mejores, que tú tengas como ese espacio y esa inteligencia emocional también de decir 3 pasitos para atrás, una pausa, hagamos un análisis y esto ya no va a salir? ¿Cuál es esa línea delgada o qué les podrías recomendar a los emprendedores como para que pudieran tomar esa decisión? Lo primero que les recomiendo, con base en esa pregunta, es que lean a Simon Sinek. Okay. Sí, el primero, ¿no? Él tiene una teoría que se llama The Golden Circle y habla justo de que la gente conecta con aquellos emprendimientos en los que creen. O sea, si tú crees en tu emprendimiento, es más fácil que hagas que la gente crea en él. Me encanta. Esa parte está súper interesante y él habla de un patrón, de cómo se diseña un emprendimiento. Generalmente todos empezamos por decidir el qué vamos a hacer. Uh-huh. Y él lo empieza al revés. Él te dice, las empresas más exitosas o de las más exitosas empiezan por definir el por qué lo vamos a hacer, ¿no? Ese cambio de dirección hace la diferencia. Entonces, lo primero que te diría es súper importante el creer en lo que vas a hacer, ¿no? Y por otro lado, la pregunta de qué tanto aferrarte, creo que siempre tienes que ser muy sincero contigo, y lo eres. O sea, en el fondo siempre sabes cuál es la respuesta correcta. Tú mismo eres el que no quiere aceptarla. Uh-huh. Déjame decirte que tenemos algo que se llama conciencia, que es súper, súper sabia, y generalmente esa y nuestro sentido arácnido nos van diciendo cuando algo ya no más, cuando algo ya no va. Y muchas veces nosotros, por cuestiones de ego y de orgullo, nos aferramos a las cosas, pero en el fondo, desde un punto de vista muy objetivo y muy sincero, tendríamos que saber en qué momento parar, ¿no? Entonces, es de sabios saber en qué momento parar, y no cualquiera lo identifica. No cualquiera, exacto. Hay que querer identificarlo. Y siento que también eso llega ya con la experiencia, ¿no? Uh-huh. O sea, ya también vas agarrando y a lo mejor te vas haciendo tú mismo más sensible contigo mismo y vas identificando también como este tipo de cosas o red flags o ya sabes, correcto, como que señales. Y después de este proyecto, después de esta primera experiencia ya en el mundo laboral, pagando nóminas, con estas responsabilidades, con esta consecuencia que tampoco fue tan linda, ¿no? Y el resultado a lo mejor y el final no fue el que esperabas, pero te llegó a donde estás ahorita. ¿De dónde, o sea, qué tuvo que haber pasado o qué pasó para que esa sirenita se convirtiera en lo que eres ahorita? Pues me regaló muchas cosas la sirenita. Y creo que lo más importante fue conocer a personas maravillosas y sembrar una semilla, porque muchas de esas personas que estuvieron en ese proyecto a nivel escolar, hoy en día son personas que hacen cosas importantes a nivel profesional, desde el área de producción o desde el área artística, ¿no? No sé, Carla García, que es la directora del festival de hip hop más importante hoy en México, o Dani Basso, la esposa de Raúl Jiménez, que hace novelas o hacía novelas en Televisa, Jimena Gómez, que hace series y películas, Paola Rosado, o sea, gente, Roberto también, que hacen cosas importantes en el medio y que al final, en ese momento, siento que ellos cambiaron su manera de entender lo que ellos hacían o su pasión, porque ellos la veían desde una perspectiva escolar y de repente se dieron cuenta que la podían llevar a un mayor nivel. Creo que esa parte es muy importante en la cuestión de la inspiración. O sea, cuando tú realmente logras impactar a una persona, le rompes sus esquemas y entiende o empieza a ver que su capacidad le puede dar
para más. Creo que esa parte me regaló La Sirenita, el hecho de que yo creyera en que mi capacidad me podía llevar a otros vuelos, ¿no? Okay. O sea, intentar otras cosas más grandes. Y yo cuando acaba La Sirenita entro al Teatro San Benito, ¿no? Es como el siguiente paso. Y yo en ese momento, antes de entrar, trabajaba como director de programas de un lugar de campamentos que se llama Ícaros Campamentos, que es muy famoso. Ahí estuve yo, en algún momento de mi vida. Entonces yo hacía los programas de Ícaros, trabajaba con Alex Laviaga, me iba muy bien económicamente, y me llegó un momento de una decisión importante, que era seguir con ese negocio, ganar bien, o estudiar mi carrera, ¿no? Entonces yo tenía un compromiso conmigo y con mi mamá. Y otro momento importante en tu vida de decisiones. De decisiones. Entonces, o seguía con el negocio que se veía muy atractivo. Yo estaba 13 días en Valle de Bravo y 2 días acá. Y tuve que tomar la decisión de estudiar la carrera, ¿no? O sea, y dije, sí, voy con la carrera. Me acuerdo que hablé con Alex, le dije, Alex, no voy más. Y Alex se molestó en ese momento, que en paz descanse también Alex. Y ya, o sea, fue una decisión fuerte porque sabía lo que hacíamos Alex y yo juntos con el equipo. Había la propuesta de yo ser socio de una nueva empresa que se llama Nature México, que hoy sigue funcionando, Nature, y la tuve que dejar a un lado por esa decisión de estudiar la carrera. Hoy no me arrepiento, o sea, creo que fue una gran decisión, pero bueno, ese sería como el siguiente momento importante, ¿no? Yo entro al San Benito y a la par me dan una beca para estudiar comunicación en una universidad, y empiezo yo ahí un siguiente proceso de crecimiento personal, ¿no? ¿Quién inspira a Lorenzo? Qué bonita pregunta me haces, porque siempre desde joven, desde pequeño, creo que mis hijos, o sea, yo sin conocerlos a ellos, siempre me preguntaba si lo que yo hacía o iba a hacer los hiciera sentir orgullosos a ellos. Y con base en eso decidía, ¿no? Debo confesarte hoy que seguramente hay cosas que no los hará sentir tan orgullosos de mí, porque he cometido algunos errores, pero nunca nada que los avergüence de su papá, ¿no? Entonces creo que va por ahí. O sea, qué hermoso. ¿qué me inspira? Creo que ellos dos, mi esposa también, obviamente Cari, y mi familia, ¿no? Mi mamá, mi hermana, mi papá, ¿no? Como una persona importante en su momento en los negocios, y el hambre de decir, no me puedo caer, ¿no? Al final, aquí estamos, ¿no? Claro. Ya, ay, qué hermoso. Qué emoción, qué bonito. Entonces, tú podrías decir que el estar equilibrado con tu familia para ti ha sido también muy importante y ha sido también el reflejo del éxito profesional. Sí, pero también viene otra decisión importante que siento que a un emprendedor le podría ayudar, y es qué tanto vas a cargar a tu familia. Esa parte es muy importante, porque yo siempre tuve claro que aunque mi papá se fue de la casa, yo no era el sustituto de mi papá. Claro. Y eso siempre se lo dejé claro a mi mamá y a mi hermana. Entonces yo sabía que mi rol de papá me iba a tocar con mis hijos, ¿no? Claro. Entonces tener como mucha claridad en ese aspecto también me ayudó para no cargar cosas emocionalmente que me pesaran aún más, ¿no? Entonces creo que esa decisión es importante, porque muchas personas de repente no logran dar el salto porque traen a su familia atrás y sienten esta responsabilidad. Y una cosa es el cariño y otra cosa es ya la cuestión de hasta dónde te toca, ¿no? Y la familia tiene que saber también que hay límites, y tiene que respetar tus propios límites, y tú tienes que respetar sus límites. Uf, es como 10 años de terapia esto que acabas de decir. Me quedo con eso. Loris, vámonos rapidísimo a un corte, emprendedores. Regresemos a esta plática que está muy buena y que se va a poner mejor. Acuérdense de irnos a seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos como Emprendidísimos Radio. Y recordarles que pueden escuchar este y todos nuestros episodios en nuestro podcast en Spotify, en Apple Music, en Deezer y en todas las plataformas digitales. Ahorita venimos. No te desconectes. Quédate en Emprendidísimos. Ya volvemos. Sigamos aprendiendo a emprender. Continuamos. Emprendidísimos.
Estamos de vuelta, radio escuchas, emprendedores. Estoy fascinada platicando con Lorenzo porque he de confesarles que nunca habíamos tenido una charla así, jamás. Cero fue preparada, todo está surgiendo en el camino. Y quiero contarles que aparte de una persona completamente de negocios y con un corazón gigante, Lorenzo es un líder nato. Es a donde se para, sabe perfectamente cómo están las cosas, sabe perfectamente cómo mover las aguas desde un salón de clases hasta en un proyecto, hasta en un escenario. Y me gustaría platicar de eso, Lorenzo. ¿Cómo llegas a este liderazgo? Entiendo que hay personas que nacen líderes, ¿no? Y que ya que se lo crean y que no lo crean, ya es tema de ellos, si lo trabajan o no. ¿Cómo es que tú empezaste a desarrollar esa habilidad? ¿Cómo es que te diste cuenta que tenías un liderazgo nato y que aparte te funciona y lo haces bien? ¿Cómo fue también este proceso? Si también lo estuviste trabajando o si fue también por necesidad y que tú te hiciste como eres ahora. ¿Cómo fue esta parte del líder? Yo creo que la parte académica ayuda mucho. O sea, me acuerdo mucho cuando fue mi primer acercamiento con un salón de clases, yo como maestro, y me tocó secundaria. En verdad me desesperaba un poco al principio, pero creo que hay una situación que es fundamental, y en ese aspecto es el hecho de que tú confíes en tu capacidad, ¿no? Y tú digas, ok, tengo este problema, ¿cómo le voy a dar la vuelta al problema? ¿No? O sea, tengo unos niños que no me hacen caso, ¿cómo voy a hacer que me hagan caso? Y entonces empiezas, lo que sí creo que tengo es un cierto don para identificar rápidamente quién es quién, ¿no? Y encontrar una solución, y entonces decir, ok, tengo unos niños con estas características, ¿no? Haces un diagnóstico, ¿qué es lo que tendrías que hacer en un emprendimiento? Primero, un diagnóstico, ¿qué tienes y qué quieres, ¿no? Ok, quiero que me pongan atención, tengo unos niños con estas características, ¿qué es lo que tengo que cambiar para lograr mi objetivo? Pues mi manera de comunicarme con ellos. Al final soy comunicólogo, o sea, soy un poco obsesivo de la comunicación, de las palabras, del uso de las palabras, y entonces cambio la dinámica. Entonces cambio la dinámica del salón de clases para que no sea una comunicación tradicional en una vía, y empiezo a hacer comunicación en dos vías, ¿no? Entonces empiezo a hablarles de los temas que a ellos les interesaba y empiezo a confrontarlos con sus propios pensamientos, ¿no? La confrontación es fundamental, porque cuando tú empiezas, y no me refiero a la confrontación desde el punto de vista agresivo, sino me refiero a la confrontación desde el hecho en el que las personas no nos tomamos el tiempo de pensar en nosotros. Uh-huh. Entonces es un arma fundamental para que las personas empieces tú a jalar su atención, ¿no? Okay. Cuando un maestro me pide un consejo, ¿no? Siempre le digo, la mejor manera de ganarte el aprecio o la atención de los alumnos es interesarte en ellos. O sea, si tú muestras interés por ellos, ellos te van a responder con su atención. Y más en un mundo, en un entorno actual donde difícilmente le interesas a las personas. A mí me llama mucho la atención cómo una persona deja de existir y es así, ay, qué mala onda. Y ya. Sí, y no pasa nada. Es todo. Ajá. El mundo sigue. El mundo sigue, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto, de repente dices, oye, pero tanto, o sea, pero todo lo que vivimos, pero, o sea, yo perdí a mi mejor amigo a los 18 años y yo debo confesarte que es fecha donde, o sea, lo sigo sintiendo, lo sigo recordando, o sea, sigo sintiendo que está conmigo, o sea, es una persona que me marcó, que me dejó muchas cosas muy fuertes, muy importantes. Y hoy creo que las relaciones sentimentales, las relaciones de amistad, se toman con mucha ligereza porque vivimos en la época del desechable, ¿no? Todo es desechable, hasta la misma familia en algún punto pudiera sonar desechable, ¿no? O sea, entonces, bueno, creo que tenemos que caminar mucho en ese aspecto, y creo que el liderazgo, que ya el concepto de liderazgo empieza a estar obsoleto, o sea, porque el líder era aquel que tomaba las decisiones, que marcaba rumbos, esta persona que era el que siempre tenía una solución al problema, y ahora ya no, ¿no? O sea, ahora en cuestiones de negocios ya se le llama más un facilitador organizacional, y este facilitador organizacional lo que tiene que hacer ya no es él resolver todo, él ya no es la figura central, ya no es el protagonista de la historia, sino
¿Quieres ser un gran líder? Saca la mejor versión de tu equipo de trabajo. O sea, llévalos a un mayor nivel, ¿no? O sea, haz que ellos confíen más en ellos, ¿no? Y los líderes anteriores de la old school era que no confíen en ellos porque pueden quitarte el liderazgo, ¿no? Claro. Y ahora ya no, no, al contrario. O sea, yo tengo que hacer que ellos confíen en ellos, en sus capacidades, que vean sus habilidades, sus competencias. O sea, ya es muy diferente el enfoque, ¿no? Claro, sí, es algo, a mí me hace mucho sentido porque hemos estado platicando programas anteriores de la importancia que tiene el sacar todo el talento o hacer que ellos mismos descubran su talento dentro de un mismo proyecto y que esa confianza sea bilateral, ¿no? Porque al final, viéndolo súper frío, te va a convenir a ti como dueño, como emprendedor, como CEO, líder de proyecto o facilitador, ¿no? Organizacional, el que ellos estén a toda máquina en el Claro. y a gusto y felices y que se sientan en un espacio que les corresponde, ¿no? Y que confían también en ellos. Entonces, me quedaría justamente con eso, o sea, para los emprendedores, sea el tamaño que sea su negocio, el que trabajen en la parte de la confianza con su equipo, con sus colaboradores y que saquen lo mejor de ellos, ¿no? Espacios de confianza. Mira, le doy clase a gente de posgrado y cuando yo les hablo de espacios de confianza, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? Es el paso 1, les digo, es el paso 1. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Tienes que generar un espacio de confianza. Tienes que saber a qué persona vas a traer a tu negocio, porque dice Simon Sinek, no tienes que contratar gente que tenga el talento, tienes que contratar gente que comulgue con tus mismos valores, claro. Tienes que contratar gente que crea lo mismo que tú crees. Si tú traes ese perfil de personas, va a ser más fácil que generes una dinámica, ¿no? Y con esto tampoco digo que esté casado solo con la teoría de Simon Sinek, sino hay otros autores que me parecen muy brillantes, muy maravillosos, pero al final tienen muchas de estas teorías puntos en común, ¿no? Claro. Y esa parte pues me llama mucho la atención. Ahorita hablabas acerca de justo del negocio y cómo hacer negocio. Tú eres experto en toda la parte del entretenimiento. ¿Cómo están las tendencias en los negocios del entretenimiento hoy en día? Que ha cambiado también y es una industria que todos los días cambia y que también se vuelve todavía más celosa, ¿no? A diferencia de otras industrias. ¿Cómo ves tú las tendencias en esta industria? Pues lo que yo pienso es que los medios digitales vinieron a abrir las oportunidades, porque era una industria muy cerrada. O sea, la gente de teatro eran los mismos productores, la gente de tele, los mismos productores, la gente de radio, los mismos productores, ¿no? Y de repente llegan la era esta digital, las plataformas, ¡pum! Y entonces ya muchas personas tienen oportunidad de mostrar su talento, ¿no? Antes tenías que convencer al gerente de cierto lugar para que te diera una oportunidad y ahora pudiera ser al revés. Puede ser que desde tu casa con un dispositivo hagas algo maravilloso que llame la atención de muchas personas y entonces ese gerente te diga, oye, vente, me interesa trabajar contigo, ¿no? Entonces creo que el haber volteado esa situación nos da una posibilidad, pero también trae una situación interesante porque ahora hay una saturación, ¿no? El otro día escuchaba una charla de una universidad donde, yo me acuerdo cuando hablaban primero de la masificación, ¿no? Como un elemento fundamental que nos tocó o me tocó a mí en la niñez y en la juventud vivirla, donde no había artistas en México que no pasaran por Raúl Velasco, ¿no? O sea, si no pasabas por ahí, eras nadie, no eras artista. Claro, ¿no? Claro. Entonces, dependías de lo que Raúl Velasco dijera o pensara de ti. Y, ¿no? Y en su programa. Es correcto. Y de repente ya no, ¿no? Ya hay otras maneras de llegar a ser artista, ¿no? Y se empieza a hablar de nicho con la llegada de las plataformas, de las redes sociales. Ahora ya puedes segmentar, ya puedes encontrar un mercado como muy preciso. Entonces, si te interesa la gente que consume sushi, pero anime, pero también consume rock en tu idioma, los puedes encontrar y es una comunidad a la que puedes tener acceso. Sí, que hasta grupo de Facebook es hay. Correcto, de eso en particular. Entonces creo que ese fue el siguiente paso para el entretenimiento. Y ahora escuché un término que se llama tribu. Ese término de tribu me llama mucho la atención porque los negocios creo que de inicio tendríamos que llevarlos hacia allá, hacia el esquema de estas tribus, ¿no? Y por otro lado, creo que algo interesante también es que hacer algo viral cada vez es más difícil, mucho más difícil.
nosotros lo vivimos como espectadores y decimos, ay, mira, esto es viral, qué fácil, todos hablan de esto, pero ¿cuántas intenciones hay de hacer algo viral? O sea, Sí, millones, claro, N.000. o sea, es un universo de cosas que se quieren hacer virales y no se vuelven virales. Las únicas que se vuelven virales son muy poquitas, ¿no? Y ya para cerrar esta situación, creo que hoy en día las cosas que se vuelven mainstream, que sería como la sustitución de la parte de la masificación, nacen de la cuestión auténtica. O sea, si le tuviera que poner una característica como principal a la parte mainstream, le diría, tiene que ser auténtico. O sea, ya difícilmente un artista producido, y me refiero producido a armado, un Frankenstein, hecho por productores para que jale en el medio, lo veo más difícil que conecte con el público de hoy, ¿no? El fenómeno que estamos viendo con Taylor Swift no es casualidad, es producto de que lo que ella hace nace de su propio corazón, son sus propias historias cantadas, es su gusto, su pasión, su afición por la música, o sea, hay un chorro de contexto atrás de ella, Claro. que al final conecta con las historias de la gente que la sigue, que la va a ver. Y que aparte siendo ella completamente sincera con ella, con sus canciones, Correcto. sus letras y su espectáculo, que ya vimos que es un monstruo, conecta con millones de personas, Correcto. ¿no? O sea, sin tener que, porque justo no se siente ni contaminada, ni falsa, ni como hay muchos artistas que por estar siendo virales y estar en el top en canciones, los super tunean y terminan siendo otra persona que no son ellos, ¿no? Y justo siento que ahí es donde se pierde esta conexión con su público, que pues tampoco es real. Correcto. ¿No? Creo que ella conecta real con su público, creo que esto de las pulseras y toda esa cuestión conceptual alrededor de ella está muy interesante, y sobre todo yo le pondría el mote de auténtica, o sea, como un elemento fundamental para que su producto sea así de consumido. Recuerda que ella fue avergonzada a nivel internacional, ¿no? Sí. Y lo superó, ¿no? Y salió adelante. Algo que recuerdo en mis clases de universidad y en el salón de clases justo, era que nos aventabas literalmente y nos empujabas a que en los proyectos que hacíamos, regresamos al tema escolar, ¿no? Que pueden ser un brincolín por completo para algo, pues, profesional, nos aventabas a encontrar la autenticidad. Siempre nos preguntabas, ajá, ¿y esto qué tiene diferencia a aquello? Y en verdad es un reto, no es imposible, pero sí te hace justo hacer esta confrontación que dices para preguntarte el para qué, por qué, y entonces llegas a un lugar muy distinto y encuentras, ¿no?, esta ventaja competitiva. ¿Qué tips podrías darle a la gente para poder encontrar esa ventaja competitiva o ese individualismo o ser auténticos con su negocio o con su idea o con su nombre? ¿Qué hay, no sé, ciertos tips que dijeras, a ver, fíjate acá, ojo acá y te recomiendo esto? Mira, generalmente en la escuela nos enseñan a usar el pensamiento convergente. O sea, si no tienes la mejor respuesta o la respuesta correcta, no alces la mano hasta que sientas que tienes la respuesta correcta. Ese es un error. O hasta que alguien dice, y tú, yo voy a decir lo mismo, es ¿no? Correcto. El punto aquí es, el tip número 1 es aprender a pensar divergentemente. Y divergentemente no es aprender a pensar cosas locas, es aprender a pensar en opciones, ¿no? No en la respuesta correcta. Ese sería como el tip 1. En los escenarios. Ajá. O sea, ¿cómo aprendes a pensar en opciones antes de encontrar la respuesta correcta? Porque en las opciones puedes encontrar combinaciones y en las combinaciones puedes encontrar mejores soluciones. Okay. Ese sería un primer punto. El segundo es algo que dice Adam Grant, que también es otro autor que me gusta mucho. Él tiene algunos libros famosos. Uno de ellos es el de Originals. Y en Originals él menciona que, clasifica, hace un estudio de que hay dos tipos de emprendedores, que unos son los first movers y otros son los improvers, ¿no? Los first movers tienen un porcentaje de éxito del 7% y los improvers del 40 y tantos %. Entonces, de repente nosotros ya no le damos como no fuimos los primeros que hicimos eso, entonces ya no es opción. Ya no es opción. Okay. Y no, o sea, ¿qué pasa si tú construyes una mejor opción a partir de lo que alguien más pensó? Claro. ¿Sí? Esos tienen una mayor probabilidad de éxito. Recuerda que en México
el promedio, según la OCDE, de fracasos que tiene un emprendedor antes de encontrar su éxito es de 7 en México. O sea, no cualquier persona está, ahora sí que destinada, lista para aguantar 7 fracasos antes de pegarle. Obviamente es un promedio, habrá gente que lo encuentre en 2 y habrá gente que tarde 24 y no lo encuentre, pero no todas las personas van a aguantar 24 fracasos, ¿no? En su vida. Claro. Entonces, bueno, ahorita hablamos de La Sirenita como un fracaso, un primer fracaso para mí. Pero tienes que desarrollar tu resiliencia, que ese es otro punto importante, que sí siento, esta nueva generación de emprendedores, porque son la generación que tuvo que aprender a adaptarse a la fuerza, ¿no? Con la llegada de la pandemia. Nunca en un FODA poníamos pandemia. Sí, claro, y ahorita todo. Hoy ya podemos poner en un FODA pandemia y ya vimos que el mundo se puede parar. O sea, que sí existe esa opción de que el mundo se pare. Y de un día para otro. Es correcto. Nosotros creíamos que la cuestión económica nunca iba a detener al mundo, ¿no? Más bien lo que hizo ahora fue detenerlo. ¿Y qué hizo el ser humano? Adaptarse. La capacidad más importante que tiene el ser humano es su capacidad de adaptación, pero no todos la entienden, ¿no? Entonces creo que esos tips, o sea, el hecho de que no sientas que por no ser first mover ya no tienes una oportunidad, no, un improver tiene más probabilidades de éxito que un first mover, y la otra es que seas resiliente y que además desarrolles tu capacidad de adaptación al entorno. O sea, los negocios parten de un diagnóstico y el diagnóstico lo que hace es entender tu entorno, a quién le vas a vender, en dónde le vas a vender, por qué le vas a vender, y después de ahí empiezas a actuar, y de actuar entonces tienes que empezar a aprender. O sea, en México se me ocurre abrir un puesto de sopes, y el siguiente día estás comprando un comal, ¿no? O para hacer sopes, ¿no? Ya el siguiente día. O sea, ni siquiera, no planeas nada, no piensas nada, ya dices, ya, voy a hacer un puesto de sopes, y el siguiente día estás ahí comprando las cosas de los sopes. Y no, o sea, la gente con la que te llevas, la colonia en donde vives o donde vas a poner tu puesto, consume sopes. ¿Cuántas soperías hay en ese lugar? O sea, ¿sabes hacer sopes? O sea, tus sopes tendrán algo que llame la atención. O sea, creo que hay muchos negocios de los cuales podemos aprender cosas, muchos modelos de negocios, porque es diferente un plan de negocios, un modelo. Y tenemos que vivir ese proceso de aprendizaje. ¿Y cómo ha sido el proceso de aprendizaje en tu caso? O sea, si se han aplicado diferentes modelos de negocio, ha habido unos que dices, no, de verdad, ya llevo 7 fracasos y la verdad es que no, me voy a cambiar un poquito, o al segundo proyecto ya pegó. No. O sea, creo que al final nunca dejas de aprender. Creo que hay cosas que salen mejor que otras, pero siento que al final la clave es estar abierto a esa cuestión. Creo que si te diera un tip a lo mejor un poco más personal, me gusta mucho preguntar sobre qué opinas, cómo lo ves, ¿no? Quiero que me digas tu opinión para que yo tome decisiones con respecto a esto. Y aquí muchas veces las personas se pierden porque cuando te preguntan, ¿cómo ves? No, está terrible. Y tú dices, no, ya sí está terrible. No. Te vas a llorar a la ¿Por esquina? qué dijo que estaba terrible? Okay. Y entonces empiezas a analizar y empiezas a hacer ajuste, ¿no? Sobre lo que tienes. Entonces creo que lo poco, mucho que he construido al día de hoy, o sea, parte del hecho de que la teoría la vuelves práctica, o sea, la tratas de llevar al campo de trabajo rápidamente, ¿no? Decía el señor Kiyosaki, que es muchos de los emprendedores seguramente lo han leído, hablaba de 2 conceptos, contexto y contenido. Puedes tener mucho contenido, pero si tienes poco contexto, no te sirve tanto contenido. Y al revés, puedes tener mucho contexto, y si no tienes contenido, no te sirve, los tienes que equilibrar, y tienes que saber cómo combinarlos, ¿no? Wow. Yo estoy llena de tips, me siento de verdad en una clase más de Lorenzo, que la verdad eran súper, súper disfrutables. Vámonos a otra corte comercial antes de seguir la siguiente pregunta, si no, nos vamos a ir de corrido. Ya saben que no nos tardamos absolutamente nada. Sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos como Emprendidísimos Radio, y a mí me encuentran como Chinali Radio. No te desconectes, quédate en Emprendidísimos. Ya volvemos. Sigamos aprendiendo a emprender. Continuamos, Emprendidísimos.
Regresamos, emprendedores, les dejo el WhatsApp, es 5527-692237, por si también quieres contarnos una historia, quieres estar con nosotros, platicarnos de tus tips, de tu experiencia emprendiendo, mándanos un mensajito y será un gusto platicarte y conocer, y pues nada, seguir todos juntos en este camino del emprendimiento. Lorenzo, hablemos de tus proyectos actuales. Ya hablamos del fracaso, ya hablamos de cómo vamos sorteando la vida y tomando decisiones importantes. Me encantaría que nos platicaras uno, porque sé que hay muchos, uno de esos proyectos que los llevas en el corazón, que te encantó, que resultó a lo mejor mejor de lo que esperabas, que disfrutaste muchísimo y que también hayas aprendido de él. Mira, de uno que aprendí mucho y que al final me llena y me llenará siempre de orgullo fue el evento que hice para festejar los 10 años del Teatro San Benito con Fernando de la Mora. Me costó 3 años que me diera la fecha, Fernando de la Mora. Le agradezco mucho porque además regaló la fecha porque el arquitecto que construye el Teatro San Benito es su tío. Bueno, era su tío, en paz descanse, el Premio Nacional de Arquitectura Gabriel Chávez de la Mora. Después de 3 años nos da la fecha, coincide con el aniversario del teatro, hacemos el evento del teatro y un día sin saberlo llega a mi correo electrónico una carta del Auditorio Nacional donde me estaba informando que estaba nominado a las lunas del auditorio por el evento y yo dije, ¿qué? ¿Qué es esto? No lo podía creer, pensé que era una broma de inicio y sí, o sea, hubiera pensado más que ese reconocimiento no iba a llegar en el Teatro San Benito, pero representa mucho para mí porque cuando yo llego al Teatro San Benito me dicen, es que si el Teatro San Benito estuviera en Reforma, le iría súper bien. Yo decía, carajo, no está en Reforma, ¿no? O sea, está aquí y aquí lo tengo que hacer funcionar. Y si la persona que lo construyó creía que aquí iba a funcionar, yo también lo creo. Por eso te digo que el conectar con la creencia es algo muy poderoso, ¿no? Y el Teatro San Benito lo hicimos funcionar, ¿no? Y creo que ese evento es el que más orgullo me provoca. No ganamos la luna, pero bueno. Bueno, pero ya estuvo la nominación, ya estuvo la experiencia y el sentimiento, ¿no? Y de los emprendimientos que tengo ahorita, pues tengo una escuela de baile con una socia que para mí es de las mejores maestras de danza de México, que es Violeta, se llama Pan American Dance Conservatory, está ahí atrás de la Academia Maddox, ¿no? Ahí está la academia. La verdad es que estamos formando, o sea, niños que no tienen a lo mejor la capacidad económica para llevar una formación dancística de primer nivel. Tenemos el apoyo de algunas empresas, algunos donantes, porque tenemos una fundación que se llama Pan American Dance Community, donde la gente dona dinero y nosotros ese dinero lo empleamos en preparar a esos niños, y hoy te podría decir que tenemos niños que han ganado las becas de Elisa Carrillo. ¡Órale! Acaba de ganar un niño 600,000 pesos. Wow. Y se va a ir a estudiar a Europa danza clásica. Wow. Acabamos de ganar otra niña, acaba de regresar de Filadelfia, de estudiar también danza clásica allá, Zaira. Entonces, la verdad es que Violeta hace un trabajo excepcional, Violeta Mesa, en Pan American. Entonces, si a alguien le gusta estudiar, quiere estudiar danza y prepararse de manera formal, llegar a un buen nivel, pues ahí está esa opción. Ese es un emprendimiento de ambos. ¿Y dónde pueden contactarlos de una vez? Pues, ¿O página, que Facebook? Lo busquen así en Facebook o en Instagram, Pan American Dance Conservatory. Súper. Y ahí estamos. Otro emprendimiento que tengo una banda de música que se llama Los Guapops del Rock, con unos amigos. Surge a partir de la programación que yo hago en un lugar, y les digo, me gustaría hacer un tributo, y me dicen, órale, va, y son de esos cuates que jalan, o sea, que les dices algo y dicen, órale, va, y volvemos a caer en el punto de creer, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de vivir esa experiencia, y curiosamente, sin ser como un emprendimiento tan atendido de inicio, se ha vuelto un gran emprendimiento porque no hemos dejado de tocar, ¿no? De hecho, padre, vamos a estar el 22 de septiembre en el Astro Boy, ahí en Valle Dorado,
y vamos a estar el 26 de octubre en el cuarto piso, en el nuevo cuarto piso que está ahí en City Shops. Para que vayan. Para que vayan, sí, está padre, la verdad es que se pone padre el ambiente. Y pues tengo ahí otros emprendimientos, uno con Cari, con mi esposa, rentamos equipo de audio, iluminación, equipo para eventos sociales. Ahorita vamos a atender un evento justo en Hacienda de los Morales para una empresa en septiembre. Entonces, pues son varios proyectos y uno que es también muy querido, que te tocó vivirlo a ti, que es Travel with Sense, sí, que ha sido muy noble conmigo. Es una agencia de viajes, pero orgánica, o sea, no vendemos a destajo, sino que armamos experiencias para grupos en especial. Ahorita tenemos, en octubre se va un grupo al concierto de Luis Miguel en Chicago, por ejemplo. Cool. Y ahorita tenemos un viaje, ese está abierto, si alguien quiere inscribirse, es un viaje que se llama Big Rush Entertainment, que es a Nueva York, que te tocó ir con nosotros. 100% recomendado, 10 de 10. Vamos a Nueva York, vamos a Boston en tren, de Nueva York a Boston, y cerramos en Chicago, ese es en febrero, vamos en febrero para allá. Entonces Travel with Sense también lo pueden encontrar en redes. Ha sido muy noble conmigo, me encanta organizar viajes, me encanta irme de viaje, he visitado muchas partes, siento, del mundo, y me encanta armar grupos que tienen interés en común, que no se conocían, y que cuando regresan del viaje se generan vínculos especiales entre ellos. Esa parte es fundamental, y creo que es la razón de existir de Travel, ¿no? Y por qué sigue ahí, ¿no? Dando lata. Me encanta, sí, ese lo viví un poquito de cerquita y todos son grandes ideas, grandes emprendimientos y más porque los haces desde el corazón. Correcto, y es algo que disfrutas y conectas, ¿no? Y yo estoy un poco impactada y seguramente la gente que nos escucha también, porque no tengo idea cómo administras tu tiempo. O sea, hemos tenido a invitados que nada más tienen a un emprendimiento, ¿no? O trabajan y tienen a un emprendimiento, o solamente se dedican apenas a empezarlo a iniciar y nos dicen, me estoy volviendo loco con el tiempo. Tú tienes hijos, das clases, tienes otros 4, tocas en una banda, cantas en la banda. O sea, ¿en qué momento, cómo haces para organizar el tiempo y también tener, pues, vida, ¿no? O sea, pues, tu familia, viajes, la vida personal. ¿Cómo es que tú lo logras? Esa parte está súper interesante. Creo que llegó un momento en mi vida donde me estresaba, tenía problemas de presión, ¿no? Por lo mismo, ¿no? De que yo me estresaba mucho por lo que tenía que hacer, lo que tenía que cumplir, y tenía que estar en varios lados al mismo tiempo, y de repente empecé a entender que primero soy yo. O sea, es como en un avión, ¿no? Donde te dicen, si hay una situación, primero tú, y después ayudas al que quieras, pero primero tú. Y creo que el primero tú me empezó a ayudar mucho a ordenar mi tiempo, o sea, a saber en qué momento era el momento de cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Travel me encanta mucho, lo hago, y primero decía, no, yo tengo que ir a todos los viajes, y después digo, no, ¿por qué tengo que ir a todos los viajes? ¿No? Alguien más puede ir, o no todas las personas quieren que vaya un tour conductor con ellos, pueden ir también ellos, y yo les puedo hacer un diseño de viaje. O sea, el ir pensando en estas opciones, a la gente le cuesta mucho trabajo delegar, ¿no? Hay personas que piensan que si no lo hacen ellos, no sale bien. Entonces, más bien tienes que hacerte de un equipo de trabajo, ¿sí? Que comulgue con tus ideas. Por eso los valores son muy importantes. Creo que hoy es gracias al equipo de trabajo. O sea, creo que hoy es gracias a que la gente que me respalda, y especialmente Cari, comulga con la idea, y en el teatro tengo a Oli, Vi que está en Pan American. O sea, como que hay personas que se mueven con uno, ¿no? Y que ellos saben que aquí está uno respaldándolos, y cuando necesitan, ahí está uno, ¿no? En presencia. Pero creo que la gente, cuando tú confías real en alguien, lo siente y asume la responsabilidad. Y creo que es la manera, o sea, el ir nosotros organizando nuestro tiempo, encontrando a las personas adecuadas, poniéndote primero,
y a partir de ahí, saber que hay una responsabilidad y que la tienes que atender. Ok. Justo, bueno, regresando a lo que platicábamos al inicio, que ahorita con tu respuesta me hace igual un poco de sentido, es la parte del equipo, ¿no? Y la parte de la gente, y que entiendo que al final cualquier proyecto, del giro que sea, del tamaño que sea, para poder crecer necesita un equipo, y evidentemente ese equipo va a ir creciendo. ¿Qué hace Lorenzo para mantener a ese equipo unido? ¿Qué hace Lorenzo para generar estos espacios de confianza con la gente, con las que delegas? También le confías un montón de cosas, correcto, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú para poder mantener y conservar esa relación? Bueno, te diría que hay gente que también no me quiere, con la que no hemos logrado comulgar, pero creo que regresamos al rollo de Taylor Swift. O sea, creo que la cuestión de autenticidad, o sea, el ser muy sincero, muy honesto con esas personas, ayuda a generar vínculo. Otra vez regresamos a la parte de generar esos vínculos. Obviamente tienes tus diferencias con ciertas personas, pero ellos entienden que tu rollo es auténtico. O sea, llega un momento en la vida donde ya no tienes tú que calificar las acciones, tienes que calificar las intenciones. Cuando tú calificas las intenciones, cambia tu forma de pensar, porque generalmente una acción podría ser demostrativa de algo que no te parece. Pero si tú sabes que detrás de esa acción no hubo dolo, entonces lo tomas con una sensación distinta. Si sabes que hubo dolo, entonces reaccionas diferente. Entonces creo que las intenciones se vuelven un elemento fundamental ya en la relación personal. Creo que la mayoría de las empresas pierden en el momento del reclutamiento. O sea, hacer un mal reclutamiento es muy costoso para una empresa. Esa es una. Y la otra, generalmente la operación hace que cometas el error de reclutar al que llegó, porque esto no se puede detener. Claro. La pregunta es, ¿y si después se tiene que detener porque hiciste un mal reclutamiento? O sea, creo que el hecho de que tú tengas tu perfil, tu descripción de puesto, de repente parece un trabajo como muy ñoño, ¿no? Pero tiene mucho sentido, porque hasta que no te llegue esa persona que realmente tiene las características que tú necesitas, pues no cubres esa vacante. Y cuando llegue, la cuidas porque sabes que vale oro, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. O sea, darle la confianza a la gente porque alcanzas a ver que tienen como el talento, buenas intenciones. Creo que esa parte es importante. O sea, creo que el equipo de trabajo que hoy tengo se ha construido a partir de esa confianza. Ok, súper importante. Lorenz, antes de irnos, me fascinaría que le dijeras a la comunidad 3 must, así en la vida del emprendedor, lo que tú quieras, pero que sean necesarios a tu punto de vista. Pues mira, el número 1, que no hagas algo que no te apasione. Okay. Sería como el 1 y el más básico. Y de repente, sobre todo en nuestra carrera, les pasa mucho a los chicos que les dicen sus papás, pero de eso, o sea, ¿vas a vivir de eso, no? Pues sí, o sea, creo que en todas las carreras hay personas que se mueren de hambre y personas súper millonarias, ¿no? Sí, 100%. Pero al final eso nace de esa cuestión, ¿no? El segundo es que no siempre tu pasión es lo que mejor sabes hacer. Uy, qué duro. Ajá. Claro. Ajá. Y te puedo poner 2 ejemplos muy importantes. Michael Jordan es un apasionado del béisbol, pero lo hace mal, ¿no? Su chamba es de basquetbolista y lo hace muy bien. Eso le costó trabajo entenderlo. Entonces, de repente, tu pasión no es en lo que mejor eres. Entonces, hacer un verdadero análisis y entenderlo te va a ayudar mucho. Carlos Vela, un gran futbolista que su pasión es el básquetbol, ¿no? Por eso juega en Los Ángeles, para ir a ver a los Lakers, ¿no? Entonces, al final, el mejor o uno de los mejores futbolistas mexicanos, ¿sí? Es un apasionado del básquetbol. Entonces, bueno, no siempre tu pasión es aquello en lo que mejor eres, ¿no? Claro. Y ahí te voy a detener tantito porque me entró la duda. ¿Cuál es la pasión de Lorenzo? A mí me apasiona el fútbol, o sea, me gusta mucho grave, el fútbol. pambolerísimo. Sí. Y el americano, o sea, juegan los Delfines y así, el mundo se detiene. Estoy ahí, el mundo se detiene. ¿Y para qué eres bueno? Creo que para
organizar, para generar conceptos, para proyectar. O sea, creo que esa parte ayuda. O sea, como siento que ahí me Lo siento confirmo. bien, me siento bien. Lo confirmo, siento perdón bien. la interrupción. Tomar ¿Y decisiones, tres? solucionar problemas. Sí, sí. Por ahí va. O sea, creo que mis soft skills son más fuertes que mis hard skills, creo. Y la tercera, y más importante, es que tienes que aguantar. O sea, te diría que son dos cosas que van de la mano, paciencia y constancia. O sea, tienes que ser paciente y tienes que ser constante, ¿sí? Porque hay muchas veces que la gente está esperando a que le llegue esa idea. Sobre todo esta generación, siento que están esperando ese video que se viralice y a partir de ahí monetizar, ¿no? O sea, como que va a llegar un golpe de suerte que los va a llevar de 0 a 100. O sea, son como un Ferrari, ¿no? Así de, como yo sé que va a llegar ese video en algún momento que se va a ir a 1 millón de vistas y a partir de ahí mi vida va a cambiar. No, o sea, te puedes quedar esperando ese video o puedes hacer tantos videos como sea necesario para que llegue el video del millón de vistas, ¿no? Claro. O sea, entonces creo que la paciencia y la constancia, si me preguntas, hoy, ¿qué podría ser clave? Ser paciente, porque tienes que saber que tu momento va a llegar cuando estés listo para que llegue. Y para estar listo, tienes que, Howard Schultz, ex CEO de Starbucks, decía, ponerte en posición de ganar, así lo decía él. Y ponerte en posición de ganar es saber qué tienes y qué necesitas tener para alcanzar el éxito. Wow. Pues me quedo con eso. Muchísimas gracias, No, con Lorenzo. mucho gusto. Siempre es un placer platicar contigo y hoy doblemente porque estamos ahora en una cabina Sí. y escuchar tus experiencias, tus tips, tus recomendaciones toda la vida han sido muy, muy importantes para mí en lo personal y seguramente para alguien que nos esté escuchando afuera ya sembraste más de una semillita, así que te lo agradezco un montón. Y no sé si quieres repetir dónde pueden encontrar a la banda, a Travel with Sense, a todas las redes sociales para que la gente vaya, lo siga y conecte. Sí, bueno, pues a mí me encuentran en el Centro Escolar de Lagos, soy el director de inteligencia educativa de allá, director del Teatro San Benito, me encuentran en la EBC también, soy el líder de la carrera Lance, en la EBC Tlalnepantla. Y bueno, todas las tenemos Facebook y tenemos Instagram de la banda, que es Los Guapos del Rock. Travel with Sense también tiene Instagram, tiene Facebook. El Pan American Dance también tiene Instagram, tiene Facebook. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y también si ustedes quisieran alguna cuestión de asesoría, alguna cuestión de que recomendadísimo de que yo trabaje con ustedes, también lo he hecho con algunas empresas, que organicemos su evento, también lo podemos hacer, lo hacemos. Entonces, bueno, pues aquí estamos para lo que necesiten. Yo estoy como Lordster Moon, un poco en alusión a Buster Moon, como gente de teatro, como administrador de teatro, y como fan de la película Sing. Entonces, así me pueden encontrar. Eso, perfecto, Lorenzo. Muchísimas gracias. Emprendedores, gracias por conectarse una vez más. Nos escuchamos en el próximo episodio, la siguiente semana. Recuerden también irnos a seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos como Emprendidísimos Radio. Y todos los programas están en podcast en Spotify, Deezer, Apple Music, y todas las plataformas digitales. Y nuestro WhatsApp es el 5527 692237. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Hasta aquí llegamos con Emprendidísimos. Pero eso no significa que te tengas que quedar en modo avión. ¡Préndete! Siguiéndonos en Facebook e Instagram como Emprendidísimos Radio y continúa descubriendo todo lo que no te cuentan sobre el camino del emprendimiento. Patrocinado por Escuela Bancaria y